Los invito a abrir sus Biblias en la epístola a Tito, capítulo número 1. Vamos a hacer de los versículos del 5 al 9. Y en esta ocasión le he decidido poner al título del sermón, Un pastor conforme al corazón de Dios. Un pastor conforme al corazón de Dios. Ese va a ser el título. Aquellos que han participado en la serie de Primera y Segunda de Timoteo, especialmente Primera de Timoteo, capítulo 3, ya saben que ya dimos este tema sobre los requerimientos de un pastor, un anciano o un obispo, ¿no? Ya lo tienen en el canal de prédica, hay muchas prédicas sobre esto, pero en el día de hoy quería hablar, por eso le puse un pastor conforme al corazón de Dios. Yo no sé si se acuerdan ustedes la historia en Primera de Samuel, en el capítulo 13. Yo lo voy a parafrasear un poco por arriba. De ahí viene un poco el título del sermón. Porque yo le voy a poner los requisitos del pastor, los requisitos de los ancianos, de los obispos. Yo creo que la mayoría han escuchado muchas prédicas sobre eso, ¿no? Pero vino este título porque en 1 Samuel capítulo 13, acuérdese que aparece la guerra contra los filisteos. En el capítulo 12 estaba el discurso de Samuel al pueblo, ¿sí? Que se volvieran, que se arrepintieran, ¿sí? Ya habían pasado 2 años que estaba reinando este rey Saúl y tenían que ir a hacer guerra con los filisteos. Lo voy a parafrasear para no tardar mucho, ¿sí? El asunto es que tenían que esperar un tiempo antes de hacer un sacrificio. No sé si se acuerdan el contexto, ¿sí? Antes de ir a pelear. Y Samuel dijo que iba a volver en un lapso, en un tiempo, para llevar a hacer el cabo el sacrificio. El asunto es que, parafraseándolo, Saúl no espera. No sé si se acuerda, el pueblo lo estaba apurando y entonces él hace ¿qué? Lo que el pueblo le estaba pidiendo. Hace ese sacrificio. Entonces, ¿se acuerda que en el versículo 11 quién aparece? Aparece Samuel, le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo que se me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado, que los filisteos estaban reunidos en Mismas, y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor. Me esforcé, pues, y ofrecí el holocausto. Entonces, ¿qué dice el versículo 13? Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios, porque Él que te había ordenado. Pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado, escuche, un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te ha mandado. O sea, sabemos que ese rey va a ser el joven David. Después de un tiempo de las promesas que iba a venir, lo unge, creo que Samuel, no sé si se acuerdan la historia, que lo unge, lo llama aparte, y todo esto viene conforme a lo que tengo que hablar. En una parte, no sé si se acuerda cuando vas, creo que es Samuel, a buscar y aparece un fortachón así, parece un montón, y él andaba buscando todas esas clases de hombres que se comporte, quizá uno que, vamos a decir, que sea carismático, fuerte, y como Saúl, que era grande, de hombros anchos. Y el Señor le dijo que no, él no miraba esas cosas. Amén. Dice, pero ¿cómo? Dice, uno que tiene que representar así. No, dice que él miraba el corazón, ¿sí? En el buen sentido, ¿no? Porque cuando se habla de mirar el corazón, dice, no, el Señor mira mi corazón. Claro, cuando ven nuestro corazón estamos perdidos, porque hay pecado. Pero claro, ahora vamos a ver por qué vamos a decir, un pastor conforme al corazón de Dios. Quiero establecer bien, porque cuando miramos estos requerimientos, que ya lo sabemos todo de memoria, ¿sí? Irreprensible, igual los voy a tocar. Pero ¿por qué quise ponerle esto, amados? Porque no se trata de ser un pastor simplemente de estudiar en un seminario 4 años y ya soy pastor. O me levanté un buen día y voy a ser pastor. O alguien voy y lo ordeno como pastor. No, amados, sabemos que Dios llama a estos pastores. Es más, en Jeremías 3.15 dice, escuche bien, Jeremías 3.15 dice, y os daré pastores según mi corazón, para que os apaciente. Entonces,
¿Quién es? Dijo el profeta Jeremías. Bueno, Dios dijo, yo voy a dar, Jeremías 3:15, yo voy a dar pastores según mi corazón. O sea, Él mismo dice, va a dar. Ahora cuando hablamos de un pastor conforme al corazón de Dios, o este hombre, podemos decir este rey David, o este joven, ¿ustedes creen que era un hombre conforme al corazón de Dios? Miren su vida. No. No, ningún pastor, nadie. Es más, usted si le dijera una mujer conforme al corazón de Dios. No, porque sabemos nosotros que, bueno, si nos consideramos otras personas, bueno, quizás, Señor, pero el asunto es cuando miramos conforme al corazón de Dios. Y esto es imposible, ¿no? Pero, ¿qué quiso decir cuando vamos a decir? Porque él dijo, un hombre conforme al corazón, era este rey que iba a ser, con sus pecados que iba a cometer y otras cosas, ¿no? Escuche, este rey, que no me voy a frenar mucho, porque quiero que vean por qué un pastor conforme al corazón de Dios, porque él no fue perfecto. Entonces, ¿por qué lo llaman como un hombre conforme al corazón de Dios? Él cometió muchos pecados. Mire el pecado ese más grande de Betsabé, o sea, que codicia a esa mujer. Después miente, oculta su pecado, el chico, y todas las cosas con sus hijos también. Quizás no lo reprendió mucho. Muchas de las cosas que pasó David, que cometió muchos errores, muchos pecados, ¿sí? Pero él sabía de sus pecados. Quizás el pecado pasó mucho tiempo y no lo confesó, porque eso pasa con el pecado, se empieza a endurecer. Pero acuérdense, cuando fue reprendido por este profeta, él confesó su pecado. Dijo, no lo voy a hacer, no, yo mire su pecado, no me mire lo mío, yo soy el pastor, me ha ungido el Señor. No, ustedes siempre lo ven en su vida, él siempre fue humilde, es más, lo podían haber matado. ¿Sabes cuántas veces cuando vimos la historia de los salmos acá? No lo mataba, le cortaba la capa así, le mostraba, y aún así él se apegaba a lo que decía el Señor. Él siempre, vamos a decir, con sus pecados y sus cosas, este joven, hasta cuando fue rey y viejo, amaba al Señor, incluso con sus pecados. Entonces tenemos que ver eso. Vivimos en una época, amados, donde ser pastor para muchos es un título, es algo de provecho, es algo de orgullo, ¿no? De liderar, quizás de ser ahí sobre las personas, enseñorearse. Pero vemos que un verdadero ministro, un verdadero pastor no busca estas cosas. Entonces vemos que David nunca fue perfecto. Si miramos a un pastor nunca lo vamos a ver perfecto, porque siempre es el que más estamos viendo. Si un hermanito peca, ¿qué pasa? ¿Puede seguir las mismas cosas? Pero si un pastor peca, no va a ser lo mismo, amado. Porque generalmente las ovejas se van a dispersar, se van a salir, la congregación se va a dividir. Entonces somos un flanco del enemigo constantemente. Lo que tenía este hombre, y un verdadero hombre de Dios, o un pastor, es que siempre su corazón, siempre su voluntad, todo lo que haga un verdadero ministro de Dios, siempre va a estar buscando alineado. Él nunca va a estar, a ver los hermanos que más me da, o me busco vamos a ver dentro de un rato que se llama ser justo. Él siempre va a tener su corazón para con Dios. Pase lo que pase, problemas que le traigan en su casa, en otro lugar, él va a buscar la voluntad de Dios. El Señor dice así. Entonces su corazón va a estar apegado. Por eso le quise poner un pastor conforme al corazón de Dios, porque él va a hacer la voluntad, lo que está en el corazón del Señor. Eso es lo que tenemos que buscar los pastores. Va a estar alineado su corazón, su deseo a la voluntad de Dios. Entonces es así. Nosotros, ¿cómo demostramos nuestro amor como ministros? Bueno, apegándole a la palabra de Dios. Porque si se puede, amo mucho al Señor y no hacen la voluntad de Dios. Un verdadero ministro que ama al Señor va a buscar hacer la voluntad del Señor, va a obedecerle, va a tener confianza en Él, a pesar que digo, me voy a quedar solo, Señor. No, entonces es así. Ninguno de nosotros somos perfectos, pero sí cuando cometemos pecados como este rey nos vamos a arrepentir, sinceramente, y seguir adelante, como pasó con este hombre, ¿sí? Y es así. Debemos tener una gran devoción para con Dios, y cuando cometemos pecado y los hermanos me dicen, pastor, creo que esto, yo no puedo decir, no, yo soy el pastor, incluso, amado, yo me debo arrepentir, ¿sí? Un verdadero arrepentimiento, buscar la voluntad de Dios. Eso así, vamos a decir, es lo que es un verdadero pastor, conforme.
Lamentablemente cuando vemos hoy un pastor, ¿qué vemos? Si habla con elocuencia, amados, y entonces hace una gran homilítica y tiene un buen sermón y hace unos buenos chistes, entonces sí, sí me gusta cómo habla. No, que él me dijo que así. No, amados. Una persona puede hablar muy bien, elocuente, y después cuando baja del púlpito, conoce ese cuento que decía, es mejor cuando está ahí arriba que cuando se baja, algo así, ¿no? Y esto, que yo sé que ya lo saben ustedes, pero cuando hablamos de los requerimientos de un pastor, dice pastor, nunca dice pastoras. Eso creo que ya lo saben, lo voy a dejar ahí, ¿no? Entonces Dios trata a su pueblo con hombres, con pastores, ¿sí? Y todo pastor debe esforzarse por agradar a Dios. No sé cómo esto es Saúl, que agradar al pueblo, un pastor conforme a lo que el pueblo quiere, hagamos esto. No, él siempre debe estar apegado a lo que Dios dice, ¿no? Eso es así. Bueno, dicho esto, voy a empezar. Escuchen. Versículo número 5. Vamos a ver entonces en lo que aparece acá, requisitos de ancianos y obispos. Todo lo que vamos acá son sinónimos, o sea, el pastor, requisitos, ¿sí? Dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, ¿por qué causa lo había dejado en Creta Pablo ahí? Bueno, ¿para qué? Dice, para que corrigiese, ¿qué cosa? Lo que estaba deficiente ahí. Esta palabra corrigiese lo deficiente, es corrigiese, viene del griego. La palabra, si no quiere anotar la palabra, por lo menos el concepto. Pero la palabra del griego es epidiortó. Epidiortó. Escuche bien. Ya lo he hablado varias veces esto, pero esto es poner en orden. Esto corregir es poner en orden. Quiere decir corregir, reformar o, vamos a decir, o ordenar. Eso es corrigir, corrigiese, ¿sí? También podríamos decir que es un término médico. ¿Vio los médicos cuando utilizan, cuando un hueso, vamos a decir, se disloca, un pueblo se quiebra? Bueno, hay que volver a... El médico lo que hace, o el enfermero, no sé, lo vuelve a enderezar. Nunca vio que hace track y lo endereza. Y eso, hace la persona así. Bueno, ese es corregir. Cuando algo del cuerpo se ha salido del lugar, en el caso de un hueso en términos médicos, ¿sí? Es volver a enderezarlo para que vuelva a funcionar de nuevo. Si no, porque un hueso así no sirve. Esa es la idea. Bueno, la iglesia es el cuerpo. Vas a decir, sí, el cuerpo del Señor, es la cabeza. Se puede entender, ¿no? ¿Sí? 1 Corintios 12. Entonces, quizás en Creta, como estábamos viendo el otro domingo, estaba iniciando esta iglesia, habían venido esos hermanos, se habían formado la iglesia en una casa, pero no había pastor. Entonces a mí me parece esto, a mí me parece aquello. Es más, versículos 11 y 12, no sé si viene ahí, fíjese, dice el versículo 11, dice, los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, habladores de vanidad, dice el versículo 10, engañadores, mayormente la circuncisión, había falsos maestros, vamos a decir, estas personas, o los cretenses que está ahí, eran inmoralmente, vamos a decir, malos. Había muchas cosas, pero había una iglesia que se estaba formando, había escuchado el evangelio, no es como ahora, amado, han pasado siglos, por supuesto hay pastores, hay muchas cosas, se estaba formando. Entonces es necesario que se estableciese bien. Y vamos a ver, por lo menos en el día de hoy, vamos a dividir estos requisitos en 3 partes. Primero, vamos a decir, los requisitos que aparecen irreprensibles, amados, yo creo, o sea, por lo menos yo creo, que es en todas estas partes. Cuando se dice irreprensible, tiene que ser en todas, o intachable en todas estas partes que vamos a ver. ¿En qué? Escuchen, 3 partes. Primero vamos a ver la vida, en su vida familiar. O sea, irreprensible en su casa, el pastor. En ese sentido, familiar. La otra vamos a ver irreprensible en su conducta personal o su conducta moral, si quieren decirle. ¿Sí? Y la tercera vamos a ver en su postura doctrinal. Entonces, ¿qué vamos a ver? Él tiene que ser irreprensible, uno, en su vida familiar, irreprensible en su postura doctrinal, en su postura, en la postura personal y en su postura doctrinal. Irreprensible en su vida familiar,
su conducta personal y su postura doctrinal. Esto tiene que ser intachable, ¿sí? Ahora vamos a empezar, dicho esto, lo vamos a repetir a lo largo del sermón, no se preocupen. Entonces dice que establecieses anciano en cada ciudad. Escuche, cuando dice estableciese no significa que va y pone y establece así, no. Él generalmente, en la iglesia, ustedes saben, la que reconoce que esta persona es un pastor, ¿sí? Generalmente es ordenado al ministerio, ¿sí? Eso espero que quede en claro. Entonces, dice, así como yo te mandé. Escuche, y vamos a empezar de lleno con el versículo número 6. El que fuere, dice, irreprensible. Esta palabra, en primera de Timoteo, ya la vimos, capítulo número 3, yo no me acuerdo cómo se llamó el sermón, creo que es el llamamiento de Dios a ser pastor, algo así, ¿no? Está en el canal de YouTube. Esta palabra irreprensible, ya la habíamos visto, era anepileptos, ¿sí? Anepilepto, o aparece en otro lado, anegretos, ¿sí? Pero la idea es de irreprensible una persona que es intachable. O sea, significa, vamos a decir, que esta persona nunca peca, que no hay pecado en él. No, es que no, escuche, justamente, no como a Daniel que se le buscó algo para poder encontrarle un pecado, o al Señor Jesucristo se le buscó algo, y yo creo que esto así, él dijo que iba a sacar que él era el rey, ¿se acuerdan de lo que le hicieron al Señor? Buscaron acusarlo injustamente, a Daniel también le buscaban algo. Bueno, pero significa que si se le busca a él ahí bien, o sea, él es una persona que busca siempre tener un corazón conforme al Señor. Es una persona, vas a decir, que practica lo que dice. O sea, él vive. ¿Te acuerdas que estábamos viendo en Tito que decíamos que la doctrina produce una sana comportamiento, la sana doctrina produce una sana conducta? Bueno, él vive. No es que dice, hagan esto y hagan esto y después no lo hace. Entonces, cuando vemos esta palabra de irreprensible, significa que él vive lo que predica. Es una persona, podríamos decir, que no se le puede encontrar nada con qué acusarlo a él, o algo, vamos a decir, en su vida que hallarlo culpable. Es una persona que busca sinceramente delante de Dios y de los hombres vivir en justicia, en rectitud y en santidad, porque sabe que Dios siempre lo está viendo. Entonces es una persona sincera, lo que dice, es una persona que se cuida, o sea, en el sentido en su vida matrimonial, en su vida personal y también irreprensible en su vida doctrinal de lo que él enseña. ¿Sí? No es que es un falso, es una persona de verdad intachable, es una persona, vamos a decir, que vive como Pablo, que Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Jesucristo. Entonces es un modelo este hombre pastor para seguir. No puede decir, no, yo no quiero, no, él procura siempre, sinceramente, tener su vida intachable de acusaciones, incluso adentro del pueblo y afuera del pueblo, ¿sí? Entonces una persona así, que podríamos decir que es inculpable, no le podemos encontrar algo. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo que alguno como le arrependiera del pecado, le redargüiera del pecado? Y decían así. Claro, por supuesto yo no puedo decir eso ni a ustedes ni nadie, ¿no? Pero procuramos sinceramente estar así. Y si cometemos falta, decir, mire, pido perdón porque somos sinceros. Sabemos que de este lado del sol no podemos hacer así. Pero sí, vamos a decir, procuramos ser ancianos, maduros, en el sentido de madurez, no de las canas que tengo, sino en el sentido maduro para tomar las decisiones, porque eso era lo que se establecían ancianos. Esta palabra, si se acuerdan, me cuento un poco de historia rápido, en el Antiguo Testamento estos pastores, lo que aparecen eran como unos ancianos o unos jueces, eran hombres que se tomaban decisiones y ellos son los que tenían que tomar decisiones, incluso estaba Moisés, eran personas que estaban ahí gobernando. ¿Se puede entender? Bueno, es así. Por eso que se necesita, amado, un pastor dentro de la iglesia. No es que solamente, vamos a decir, esto se inventó. Por eso que muchos dicen, no, yo no necesito una iglesia, yo no necesito pastor. No, amado, voy a nombrar algunos textos, que acá está, que en el sermón pasado me quedó el llamado de Dios a ser pastor, era el título. Y me quedaron algunos textos que los voy a repetir.
En Jeremías, son textos que ya están en el otro canal, en el canal de prédica, pero escuche, lo voy a repetir. Esto de ser pastor, amado, no es que un día me levanto y quiero ser pastor. Mire, si lo hace sinceramente, nadie busca ser pastor, vamos a decir, acá, ya lo he dicho muchas veces, acá hay un reconocimiento, acá todo lo contrario, hay mucho trabajo, de verdad, hay un gran, vamos a decir, una gran recompensa para trabajar para el Señor, pero es el Señor el que llama. Así que voy a leer algunos textos que hace mucho tiempo, cuando di 1 Timoteo, hace un par de meses, lo leí. Es Jeremías 3:15. Y os daré pastores, escuche, según mi corazón, que os apacentarán con ciencia y con inteligencia. Escuche siempre la palabra. ¿Quién es el que da? El Señor. Preste atención, yo voy a dar énfasis a cada palabra. Y os daré. Mateo 9:38. Rogad pues al Señor de la mies, dice, de la mies, que envíe obreros a su mies. ¿Quién envía? Sí, nosotros pedimos, Señor, dame un pastor, pero ¿quién es? Señor, envía. Por eso digo, no es que vamos a nombrar a esto, a aquel, o este sí porque habla bien, o porque aquel tiene un título así. Me gusta el carácter, este es carismático, es buena onda, no, pero muy siempre está así la Biblia. No se trata de elegirlo porque tiene buenos estudios o porque habla bien. No se trata de eso, amados. Fíjese lo que dice en Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para proclamar, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Quién es el que puso? Bueno, el Espíritu Santo ha puesto a esos pastores. Él es el que ha puesto. ¿Se acuerda lo que dice Efesios 4:8? Que dice, los pastores son un regalo. No es que, sí, usted puso, no, dice Jesucristo, dice que Él puso esos pastores, dice que Él agarró, o sea, y se llevó la cautividad, y Él dio que, os dio pastores. La palabra os dio en el griego significa, les dejo este regalo. ¿Pero cómo? Claro, porque yo me voy a dejar hombres conforme al corazón mío, se apegan a mi voluntad, no hombres que están ahí pelándose a las ovejas, decretando, creando sanidades, echando fuera demonios. No, hombres que de verdad se apegan a mi mente, a mi corazón y a mi voluntad. ¿Pero para qué? Es para apacentar a la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que Él la ganó con su propia sangre. Escuche, dice Hebreo, que nosotros oramos y velamos. ¿Por qué? Dígame. Porque Él va a pedirnos cuenta, dice Hebreo. Él va a decir, varón, sí, vengo a pedirte cuenta. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Entonces yo me voy a parar, amado. No va a decir, a ver si fueron 500, 1000, te voy a pedir cuenta por lo que te di. No, pero me dio 2. O sea, que yo lo metí abajo para trabajar con uno, le prefiero esconderlo, Señor. No, pero ¿por qué no lo multiplicaste? ¿Por qué no te esforzaste? Por lo menos, ¿hiciste algo? No, lo guardé ahí, para tan poquito no me voy a poner a trabajar. A él sí, claro, le dio mucho, iglesia grande, entonces yo, es fácil, así, le dio dinero, a mí me tenía todo el día trabajando, no me dejaba descansar. Ah, sí, me va a decir. No, ¿y por qué no te esforzaste? ¿Hiciste algo? ¿Sabías cómo era que yo te iba a pedir cuenta? Hacía todo, amado, nos va a pedir cuenta, no el pastor, cada uno de nosotros, ¿sí? Es así. En Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Quién fue el que constituyó? ¿Quién es el que puso en una iglesia? Bueno, fue Cristo. Por eso cuando me miren a mí, amado, no me vean como, aunque yo trato de ser agradable, ser afable, gracias, como se decía más en la antigüedad, veo que da la mano y le toman el brazo. No, sí, yo puedo ser alguien muy llegado, incluso como el Señor decía, yo soy su amigo, pero soy un ministro, deben respetarme como un ministro, porque procuro caminar delante de Dios y de los hombres como Él, y no estaría fácil, amados, más incluso dentro del pueblo de Dios. Entonces, que Él nos puso a nosotros para el cuidado de usted mismo. Por eso, ¿qué ganancia tengo yo? Dígame. Ninguna. O sea, solamente el reconocimiento del Señor me diga, bien, siervo. Pero después, todo lo que hago por el bien de ustedes, amados. Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os ha llamado.
¿Quién dijo que apartarme en esa época? Bueno, el Espíritu Santo es que aparta, le pone ese querer y ese hacer a ese pastor y no lo deja tranquilo. Porque en su carne muchos de nosotros nos cansaríamos, amados, nos cansaríamos, dejaríamos todo. Si yo tuviera la vista de un mortal común, de uno que no tiene fe, o un pastor perdón que voy a decir, ¿no? A ver cómo me puedo explicar, de eso de las tablets y de esas de las computadoras, y que están muy comoditos por ahí, y claro, no ven nada y se van, porque acá no hay gran obra para hacer, dice. Toda obra que el Señor nos ha dejado, amados, si el Señor usted le dijera, mira, quédate a cuidar, no sé, eso que está ahí, y yo creo que usted se queda ahí hasta los huesos, porque si no se lo dijo. Entonces tenemos que ver así, el Señor nos ha apartado para cuidar su iglesia. Escuche lo que... Y esto es porque el Señor ha puesto este querer por su propia voluntad, ¿sí? Él pone el querer hacer, no es que porque yo quise un día hacer, no, amado, Él pone, no sé, como un querer hacer dentro de nosotros y escuche, no nos deja tranquilos. Entonces espero que puedan entender eso. Cuando hablamos de la institución o poner un pastor, es Dios mismo ha puesto estos pastores para el cuidado de ustedes. Entonces este hombre debe buscar ser, vamos a decir, irreprensible, ¿sí? Irreprochable, que no se lo pueda acusar de nada. Vamos entonces, dicho esto, este hombre irrepresible en todas las áreas que él, ya lo dije, en su vida familiar, irrepresible en su conducta personal, irreprensible en su postura doctrinal. Ahora vamos a hacer el versículo número, que aparece en el versículo número 6, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no están acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces, cuando habíamos visto esto, no sé si se acuerda qué significaba marido de una sola mujer, ¿sí? No significaba, es decir, que no se había casado de nuevo, no significaba que había enviudado y se había casado, todas esas cosas las habíamos descartado. Yo para no estar repitiendo siempre las mismas cosas, ¿sí? Algunas cosas se agregaron acá, pero escuche, todo esto de que, ¿por qué venían todas estas cosas, vamos a decir, tanta exigencia, vamos a decir, para el ministro? Bueno, porque en Creta eran personas, vamos a decir, inmorales, personas que le daban lo mismo, fornicar, tener varias mujeres, pendencieros, tomaban, todas esas cosas eran pecados que estaban ahí dentro de él, habían entrado falsos maestros. Entonces el ministro tenía que ser irreprensible en todas estas cosas. Pero cuando hablamos marido de una sola mujer, ya lo habíamos visto en primera de Timoteo, acuérdense que quería decir fiel a esa mujer. Esto es lo que significaba. No significaba que no tiene que tener... usted imagina que le dicen a un pastor ahora, no, tenés que tener una mujer, no 2 o 3. Está de más decir eso, ¿no? O sea, sí, tiene lógica. Entonces, pero no, significa ser fiel a esa mujer, o sea, a esa que está ahí, ese en el sentido ese. Porque en Creta no eran así. Le daba lo mismo, tenía una, otra, la cambiaba. Entonces era así, incluso cuando ustedes ven con los judíos también, en la época de Jesucristo también la desechaban, porque no cocinaba, porque subía de peso, porque estaba más viejita, porque le dijo algo. Eran cuestiones para cambiar la mujer, no era la razón. Entonces, espero que se pueda entender, era fiel a esa esposa, ¿sí? Así es como también el ministro tiene que ser fiel a la esposa de Cristo. ¿Cuál es? Bueno, la iglesia. ¿Sí? Él no puede estar cambiando de acá para allá, tiene que tener una postura fiel a la iglesia del Señor. Ahora se han agregado algunas cosas, amados, acá. ¿Sí? Por eso Hebreos 13:14 honroso sea el matrimonio entre todos. ¿Sí? Porque va a juzgar los fornicarios. Entonces, escuche, yo no voy a hablar mucho de esto porque ya lo hablamos. Sí me voy a concentrar en esta parte de los hijos. Y que tenga hijos creyentes que no sean acusados de disolución y de rebeldía. Esta parte no la habíamos visto, creo que en Timoteo, en esa época. Algunas cosas se han agregado. Escuche, algunos creen, incluso comentaristas bíblicos. ¿Cuál es el comentarista bíblico? Es un comentarista que escribe algo, nada más. Dice, bueno, un pastor tiene que estar casado. Algunas personas dicen, no tiene que estar casado, no es un requisito. Otros dicen, sí, tiene que estar casado. Acá parece que con hijos. Mire, yo voy a decir lo que yo creo. Porque acá dice que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Mire, si usted lo ve a Samuel, él era un profeta, que vimos ahí, el hijo de Ana, hasta que ora, viene el profeta, después todas las cosas que hizo. Cuando él está por morir,
no hubo ningún legado de él. Dice que sus hijos hacían lo que querían. O sea, y no es que yo creo que todo padre y toda madre no quiere que ande, criar hijos para que anden en el mundo. Yo creo que ningún cristiano quiere eso. Tiene su buena intención de criarlos como el rey David también crió a sus hijos, pero lamentablemente nosotros no regeneramos hijos, no le podemos dar vida. Y sería fácil decir, te le doy vida. Yo andaría por ahí afuera a todo, a que me aparece tac, le doy vida en Cristo, porque no quiero que se vaya al infierno. Que amen al Señor como uno ama, pero eso es imposible, amados. Entonces, yo creo sinceramente que un pastor no puede ser descalificado porque conozco un gran predicador evangelista que cuenta la historia que él predicaba. Cuando él se ponía a predicar, en inglés hablaba. Siempre me sale mal la palabra porque yo no sé, porque él no dice el creo. Pues él pegó la palabra, pero no significa lo que él dice porque yo no sé inglés. Pero él decía, decía algo así. Usted debe creer, decía algo así. Y levantaba, y estaba su hijo que gritaba, falso, gritaba de ahí. Y la hacía bien posible, amados. Yo no sé si fue salvo o no salvo. Cuentan historias. Es imposible, amados, vamos a decir, que un hijo sea... Pero sí yo creo que un ministro, para gobernar la casa de Dios, debe gobernar primero su casa. La mujer tiene que estar sujeta. Y pues si no son salvos los hijos, por lo menos él los tiene que mantener, vamos a decir, educados. Esas personas deben ser respetuosos, esos chicos, mientras están, vamos a decir, en el seno en el materno, paterno acá. Acá creo que se llama patria potestad, creo que en Argentina, no sé si en otro lugar se llama igual. O sea, él debe mantener el orden con amor y con disciplina. Él no puede ser como Elí, que tenía Elí, los hijos que se fornicaban ahí, y dice que la palabra dice que, y no le fue de estorbo. O sea, esa palabra creo que en el hebreo, estorbo significa que no lo disciplinó. Amén. No le dijo nada, no, sí, los dejó hacer. Y llegó un momento en que Dios le sacó la vida a los hijos esos, incluso a él, que dice que estaba sentado así, se cayó por el peso para atrás y se desnucó. Entonces, yo creo que no se puede crear hijos, pero sí se los puede corregir, se los puede disciplinar, hasta cuando a medida que estén grandes. Y cuando están amados y ya son grandes y no quieren sujetarse, y que creen que pueden vivir, sinceramente lo digo en público en la grabación, pueden vivir solos, bueno, que vayan a vivir solos. Pero si no, amados, si están bajo ahí, están bajo la autoridad, porque si un hijo usted no le enseña a respetar a usted, que usted es la autoridad, usted es el padre, usted es la madre, no va a respetar nunca a un ministro. Nunca lo va a respetar porque no le respeta a usted como padre. Entonces el padre tiene que respetar sabiamente y con amor y con la palabra de Dios, porque Dios nos dio la palabra de Dios, y gobernar. Acá no hay escuelita bíblica, las escuelitas bíblicas son lindas. El catecismo, sí, también son lindos. Pero usted como padre, dice Deuteronomio capítulo 6, que debe instruir a su hijo en la entrada y la salida. Siempre desde chico. Es así. ¿Será salvo? No lo sé si será salvo, pero usted tiene su conciencia tranquila. Por eso un ministro que no se encarga de ser un buen pastor en su casa con sus hijos, por lo menos tenerlos disciplinados. Vamos a decir la gracia común, ya que no son salvos, porque yo no creo que puedan tener ahí, yo creo que lamentablemente, perdón que lo digo, me estoy extendiendo y ni siquiera tengo notado nada de estas cosas, pero yo creo que muchos ministros, muchos hijos que andan tocando guitarra ahí, son hijos del pastor o así, están por la presión de los cosas ahí que tienen que cumplir, pero no sé si mucho ama, están por ahí por tocar otras cosas, pero no sé si es un amor sincero, porque mire, sinceramente nosotros no podemos regenerar personas ni hijos, pero por lo menos sí debe gobernar su casa, lo deben respetar a él es el padre en el hogar, y sabiamente tiene que hacer eso, amado. Tiene que corregir a sus hijos, tiene que estorbarle en sus pecados. No puede decir, no, yo decido hacer esto hoy. No, eso acá en casa no lo vas a hacer. Esta es la casa. Si no, que yo quiero hacer esto. No, acá no lo vas a hacer. Que quiero salir acá, me gusta la banderita de colores, esa con muchos colores. Acá no lo vas a hacer. No, pero fuera de acá. Esas decisiones, amados, son duras, pero usted es el cabeza, usted no puede permitir que pasen eso en sus casas. Entonces, si usted no hace eso, usted nunca va a gobernar. Amado, usted va a decir, como ven el profeta, decir, ¿qué hiciste? No, que el pueblo, mi casa, el pueblo me dijeron yo para ser buena onda, y si está, no, vos sos el que estás gobernando. Es así, es como Adán, él no gobernó bien, tiene que gobernar donde está. Amado, tiene que hacerlo sabiamente, no siendo un tirano y un déspota
bajo la congregación y yugo, porque dice primera de Pedro 5 que el príncipe de los pastores va a venir a juzgarnos nosotros. Entonces tenemos que hacerlo sabiamente nosotros, amados, estas cosas. No es un juego. Acá se trata que estudié un poco de seminario reformado, Theology Calvin, y ya me puedo parar. Amado, no es así. Entonces cuando dice que los pastores tienen que tener estos hijos que no tienen disolución, la palabra osadía, que significa no debe permitir que sus hijos vivan en un libertinaje. Eso es, que no nazcan de nuevo, bueno, no es imposible, pero sin estorbarlos, que no puedan decir, veo esos pastores que hoy son buena onda con los padres, y dicen, choca los cinco, y le hacen las cosas con los hijos así, y se quieren hacer los pibes como ellos. No, amados, no es así. Debemos frenar el pecado, y si no son creyentes, por lo menos tienen que ser obedientes, ¿sí? Deben respetar. Hoy se ha perdido un respeto a los padres, hoy se le falta respeto al padre, entonces por eso no van a respetar nunca a un pastor, nunca va. Es más, si usted no respeta a su papá, escuche bien decir, y a su mamá, no va a respetar a un ministro. Si tiene lo mismo, papá, mamá, ya no se va a... Escuche, y usted si se va a casar, y usted, hombre, mire bien, un hermano o una mujer, escuche, que no respeta a su papá, no respeta a su mamá, no quiere saber con una autoridad, entonces abra el ojo, porque esa es la futura mujer que le espera a usted. Amén. Y el futuro hombre que le espera, porque no respeta autoridades. Una mujer que no respeta autoridades, papá, mamá, no respeta su vida. O usted me dice, entonces es alguien, amado, fíjese y abre los ojos, porque es lo que le está esperando. Es un hijo que es irrespetuoso con su padre, es irrespetuoso con las autoridades y va a ser irrespetuoso con usted, varón. O sea, así. Y entonces va a seguir pasándose el pecado. Entonces debemos frenar, por lo menos, o sea, eso. ¿Y usted tiene hijos? No, yo no, pero hijos espirituales sí. Y yo puedo frenar estos hijos espirituales por medio de ¿qué? Bueno, por la disciplina y la autoridad que me da Dios y con amor. ¿Se puede entender? Pero tiene que ser eso, un verdadero pastor. Debe tener sus hijos, por lo menos, o su casa en sujeción y con amor. Porque para eso lo puso, creo que dice Efesios 5. Que el marido santificara a su esposa, así como Cristo amó. Ese es el amor que tiene que tener un padre, amar su hogar. Y de ahí empieza. Acá no lo dice, pero creo que en Timoteo capítulo 3 dice que un obrero, o sea, un pastor para gobernar bien la casa debe gobernar su hogar primero. Entonces, ya lo sabemos esto, lo hemos repetido muchas veces, claro, Tito no lo dice acá, pero más o menos me lo acuerdo, es algo así decía, ¿no? No deben ser rebeldes. La palabra es anupotactos. ¿Qué quiere decir? Un rebelde, que es un hijo rebelde, es una persona que no se quiere someter, es un insubordinado. ¿Sí? Dice que no está acusado de solución ni de rebeldía, que no tenga hijos que no estén acusados de solución. Es que alguien le diga, tu hijo es, vamos a decir, es rebelde. No, ¿qué significa? El padre, si no es creyente, el hijo, porque no se lo puede regenerar, por lo menos no se lo puede acusar a ese padre de que sus hijos le faltan el respeto. Que dicen, bonita, viejo, eso era antes, ahora estamos en otra, te quedaste en la antigua, viejo. No, yo soy grande, yo tengo... No, amado, el padre es el padre, y siempre va a ser el padre. Y ante las canas ustedes se van a inclinar. Y si no, perdón por decir, se puede ir de su casa. Si tanto, de verdad puede hacerlo solo. Porque él lo crió, le lavó la colita y le dio de comer cuando podía. Y por lo menos por eso tiene que un respeto tenerle. Y le amó y sufrió por muchas cosas. Y padeció que usted cosas que no lo hubiera hecho. Y ahora que es grande puede gritar. No es así, amado. Le debemos un respeto. Quizás muchas cosas se han equivocado, pero de verdad no se le puede faltar respeto a los padres, amados. Y porque si se empieza así de la casa, imagínense, y usted como pastor o como cabeza también es responsable, porque usted si no frena eso va a crear pecado para que vayan afuera y lo mismo se va a repetir en otro lugar. Entonces debemos hacerlo con sabiduría estas cosas, amados. Incluso yo no tengo hijos, bueno, en la iglesia debe gobernar así. No debe permitir que un hermano le falte el respeto y sea respetuoso con usted. ¿Por qué? Porque ellos, de alguna forma, nosotros no somos déspotas, decimos, Señor, así se debe sujetar a mí. Cualquiera puede decir, yo nunca le dijo eso. Le digo, mire, el Señor dice esto, le digo, hermano, por favor, ¿por qué? Porque yo sé quién es el Señor. No, ustedes me pueden mirar a mí, por favor, le digo, el Señor dice esto.
tarde o temprano va a ser como la mano de Daniel que va a aparecer atrás. Dice, he pesado tus obras y has sido hallado culpable. Tarde o temprano, si no va a venir cuando estés festejando, jaja, como hace el rey así, ¿y eso qué es? Va a decir, has hallado culpable. Y va a llegar ese momento. No crea que se puede burlar del Señor, que se puede burlar del pastor, de la iglesia. El Señor está mirando. Esto no es un juego, esto no es un club, amado. Entonces, usted como pastor, si no mantiene un hogar irreprensible, o sea, en su hogar, y también en la iglesia, amado, haciéndolo con amor, ¿sí? Entonces, todas estas cosas, vamos a decir, un pastor debe considerar si cree, y no solo eso, la congregación debe considerar cuando se va a hacer ese voto de sufragio, vamos a buscar un pastor o algo así, bueno, ¿dónde vamos a verlo esto? Hubo un estudio, qué buen locuaz que habla, me gusta la presencia que tiene. ¿Dónde podemos ir a ver como membresía? Bueno, en la iglesia, en el hogar. ¿Va? ¿Cómo es su marido? Porque él aspira. ¿Quién es este? No, si yo lo conozco. Se levanta. No, pero allá en la iglesia él dijo que. No. Los mejores que nos conocen son los de nuestra casa. Entonces, por ahí donde empieza, cuando vienen a poner un pastor, entonces, claro, no son perfectos, pero sí van a ver un hombre, no, él sí lleva el lugar acá, él se levanta, se procura, viene muy cansado mi marido, pero la palabra siempre está, me dice, mira, esposa, si hay pecado, hay que orar, no debes así, continuamente, él me está santificando, está en mi casa siempre así, todo el tiempo. Es un hombre que es un sacerdote de su hogar. Entonces, es así, es por donde debemos considerar, bueno, en su casa, en los hijos, ¿sí? Los hijos hay que tener cuidado porque a veces no le gusta la disciplina, puede ser como el hijo de David, ¿vio? Pero la mujer nunca va a mentir, de verdad. Entonces, es así, amados. El hombre debe ser irreprensible en su hogar. Vamos a apurarme, el tiempito se me va acabando. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, sigue de nuevo, escuche, como administrador de Dios. Esta palabra administrador de Dios, la palabra es oikonomon. ¿Qué es un administrador de Dios? Bueno, espero que no me malinterpreten, ¿sí? Esto no es como los católicos romanos. Esta es la casa de Dios, espero que se pueda entender. O sea, no estas paredecitas. Nosotros somos la casa de Dios. Ahora cuando hablamos que dice en el versículo número 7, ¿por qué es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios? Escuchen, yo, incluso usted también, yo no me acuerdo si es en primera de Pedro 4, no me acuerdo en qué texto, aparece que cada uno como que administre según el don que se le fue dado, algo así. Pero estos administradores, hablando de nosotros los pastores, la palabra oikonomon significa uno que está encargado, sería como un diácono, un mayordomo, ¿sí? Vio que el Señor dice, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Con qué? No, me diste uno, o sea, y vos 5, Señor, los multipliqué, bien siervo, en lo poco me fuiste fiel, entra, ¿tú qué hiciste? 2, ¿y qué hiciste? Tomo 4, Señor, bien siervo. Y tú dices, no, yo no sabía que eras, pero acá está, para que no te mal siervo. Entonces, nosotros somos administradores. Usted dirá, ¿en qué cosa? ¿En esto tan chico? Amados, yo soy un administrador. Por supuesto, no de tesorero, pero podría decir de las cosas que tengo. No tengo oro ni plata, pero el Señor me puso a administrar las riquezas de las gracias de Él, amado. Quizá usted no lo vea, pero en la casa, que esta es de Él, la casa de Él, o la iglesia, ustedes mismos podríamos decir, el Señor me ha puesto como encargado. Eso es, alguien que para gobernar, ¿entiende? Administrar, no es que soy un gobernador, un tirano que mando, le digo, esto, aquello, ustedes. No, porque usted después puede salir de acá y hacer lo que quiera. Entonces, pero yo debo gobernar bien, pero para gobernar bien debe empezar por el hogar, y después por la iglesia. Entonces, ¿cómo puedo gobernar? Bueno, ustedes saben, bueno, yo sé que hay muchos déspotas en muchos países, ¿no? Que incluso roban los votos, pero alguien que quiere gobernar bien
en la iglesia tiene que apegarse a la ley de Dios, que es la palabra, como decía el rey, tenía una copia de la ley, y así como gobierna. Eso por eso dice el obispo que tiene que hacer el pastor. Bueno, saber que sea irrepresible como administrador. ¿Cómo va a gobernar usted, digamos, un pastor? Así como es, hace muchas campañas, comidas, cosas. No, porque vemos que él se apega a la palabra de Dios. Y cada cosa que le dice, él saca un texto. Dios dice esto. Entonces, es un hombre que administra bien la palabra de Dios. Podríamos decir que es un tesorero espiritual de las cosas, de los tesoros, de las perlas del Señor. Debemos administrar bien esto. Es alguien que distribuye los bienes y los alimentos en una casa. ¿Ves? Una madre, una mujer que administra, es una administradora del hogar, la mujer. Bueno, yo en el sentido de las cosas espirituales, no soy como lo hace una mujer que, no sé, como acá en Argentina tiene que hacer magia, ¿vio? No soy de hacer chistes, pero me acuerdo que decía que el sueldo era como un chicle, ¿vio? Así, tiene que estirar la mujer. Sí, entonces, escuche, nosotros tenemos que administrar, tenemos que hacer bien la tarea que el Señor nos da. Dice, toma, te di esto. Bueno, yo tengo que administrar como hace una mujer en el hogar, con lo que tiene. ¿Sí? Entonces eso es un administrador. O sea, tengo que administrar bien. Y esto a veces, amados, va a hacer muchas cosas. A veces tengo que hacer, exhortar, a veces tengo que disciplinar, edificar, todas las cosas que vamos a decir que me toca hacer a mí, vamos a decir, dentro de la casa de Dios o como ministro del Señor, amados. Cuando, mire, ¿qué hora son? 46, todavía tengo un tiempito. Pero vamos a decir, voy a hacer un freno. Si yo te dijera todas las tareas que tengo que hacer ahora, yo o cualquier pastor, diría, no, se me fueron las ganas. ¿Vio ese cosito que dice, se me fue la gana de la ranita, no sé cómo dice, cuando tengo que considerar eso? Escuche, hay muchas funciones de un pastor. Yo noté algunas acá nada más que tenía, pero preste atención, le voy a leer rápido. Un verdadero pastor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Mucho yo, tiene que hacer esto, aquello, sanidades, milagros, campañas. No, una de las funciones que tiene que hacer, que tenemos que hacer, porque es pastor, porque tenemos que pastorear, tenemos que cuidar, ¿no?, de la iglesia del Señor. Esto ustedes lo van a... Yo tengo unos textos, si usted lo quiere escuchar en la grabación, después lo puede hacer. Pero es de una forma cuando usted va a ver si tiene una iglesia local sana, bien cotidiana, un verdadero pastor. En Hechos capítulo 20, versículo 28, 1 Timoteo 3:5 y 1 de Pedro 5:2, que son los textos que estaba hablando recién, va a ver esa característica o marca de un verdadero pastor. Una de las funciones que es cuidar, proteger, alimentar a esas ovejas. También tenemos otra función, que es lo que decía Juan Calvino, con una tiene, vamos a decir, el callado, o sea, para cuidar a esa ovejita y traerla, y para darle un totazo a los lobos, ¿no? O sea, es para eso. Entonces, un verdadero pastor tiene que también, escuche, vigilar, no solamente a veces los ataques externos de los falsos que quieran entrar, sino que también a veces tiene que estar vigilando ataques o disoluciones que puede haber internamente dentro de la iglesia. Fíjese, voy nombrando la carga que tiene este ministro que llevar, ¿sí? En Hechos 20, versículos 29-31, dijo así, que nosotros debemos cuidar a las ovejas que el Espíritu Santo nos lo ha puesto, que ha ganado por su propia sangre. Entonces, él tiene que estar, no que me gusta pastor, a mí me van a respetar, y yo soy porque yo soy... No, amado, tiene mucho trabajo que hacer un ministro, ¿sí? Conducir y gobernar la iglesia. Y a veces no solo eso, que amado, que él a veces tiene que andar empujando a las personas. Cuando él tenía que... Usted ve en otro lugar, usted ve un jefe en algún lado donde dice, bueno, haga esto, y lo ve el jefe. No, muchos pastores, amados, tienen que andar remando él entre el pueblo. No tiene gente que lo ayude a hacer las cosas. Usted lo ve y anda haciendo un montón de cosas. Multifuncional en todos lados. Cuando dijo trabajar, o sea, orar, estudiar la palabra, estar con el Señor, él tiene que estar ocupado en otras cosas, porque no hay gente que lo ayude. Entonces, él tiene que gobernar y a veces estar ahí adentro de la iglesia, predicar la sana doctrina, refutar el error, es otra cosa. Y esto lleva un preparamiento, estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque debemos enseñar a los santos, evangelizar, refutar el error que entran continuamente. Por eso el pastor tiene que estar continuamente preparándose, porque hay muchas personas, amados, que quieren contradecir la palabra de Dios. Y él no va a decir, no, a mí me parece, no, tiene que citar texto dice esto, no, esto de cristología, no, dice que esto del Señor, de cristología, no, esto dice la palabra. Él tiene que saber para contradecir el error, no puede decir ahora lo busco dentro de un rato, no, él tiene que saber eso así.
refutar a lo que contradice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, Tito versículo 1 del 9 al 11, que en el versículo 11 lo vamos a ver, pero el domingo que viene vamos a ver mayormente cómo refutar a estos falsos maestros. Ahora estamos viendo un poco las marcas distintivas de un verdadero ministro. Escuche, un pastor no solamente él gobierna, también una membresía, por lo menos en la iglesia de bautistas particulares, deben tomar decisiones a veces dentro de la iglesia. Hay controversia, hay decisiones, hay que disciplinar a una persona. Entonces eso, se tiene que tomar ahí decisiones importantes para dentro de la iglesia, o como habían hecho 15 de esa asamblea. ¿A dónde se soluciona acá con la membresía? Todas esas labores tienen que estar descargados. Es más, si es un ministro como yo que no es asalariado, tiene que trabajar, no dormir, venir, lo cargan con más cosas. Amado, no es para cualquiera esto el zapato. Entonces tiene que estar lleno del Espíritu Santo este hombre, porque él tiene que tocar dentro de la iglesia temas doctrinales. Le dice, yo no entendí todo. Bueno, él tiene que apartarse de asuntos éticos y morales, una persona que no camina bien, tomarse el tiempo, ir a hacer consejería bíblica con la persona, hasta cuándo este Señor va a seguir así, y todas esas cargas él las tiene, y tiene que tener el Espíritu del Señor y un corazón conforme al de Cristo, porque ese tenía el conforme a Cristo, y hasta cuándo va a soportar, y seguía con ellos, y le hablaba vez tras vez. Tiene que tener paciencia, misericordia, porque si no cualquiera automáticamente ya se va, amado. No solo eso, este pastor, como dice Hebreo capítulo 13, 7, dice, considerar la conducta de ellos. Entonces tiene que ser un ejemplo. Sí, se puede. Sí, no me casé, no, pero mira el pastor, sigue. ¿Cómo es posible? Él tiene que ser un líder que va adelante, amado, porque va mirando a Cristo siempre. Pase lo que pase, la carne se cae, se gasta la ropa, él sigue avanzando, porque él tiene su mirada en Cristo, sí. Pase lo que pase, amado. Entonces, él es un ejemplo para la Grey. ¿Por qué? 1 Pedro 5:3 dice que va a venir ese príncipe. Y dice, hay una recompensa para estos hombres. Por eso dice, apacentar vuestras ovejas. Es lo que dijo a Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Sabes que te amo? Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, ¿sabes? Pedro, ¿me ama? Señor, sí, ¿sabes? Bueno, entonces, apacienta mis ovejas. Eso es un pastor con un corazón conforme al de Dios. Pase lo que pase, lo reconozcan, le busquen cosas, él va a ser fiel al Señor, porque ama a Cristo. Si yo tengo que apacentar a estas ovejas, el enemigo dice, no se los merecen, te hacen la vida imposible, Moisés, te entrégalo al furor del Jehová, que los consuma. No, él dice, no, Señor, no permita, Señor, que esta iglesia de acá, Bautista Reformada de la Iglesia, permita que se unan toda esta gente que está acá, Señor. Guárdala, Señor. Mira lo que hacen. No podemos permitir eso, amado. Nosotros como ministros tenemos la mirada en Cristo. Somos ejemplo. Pase lo que pase, tenemos que unirnos y avanzar. Por eso que para eso un ministro tiene que tener el corazón de Cristo. El amor de Cristo que tenía para su padre. Que dijo, ¿quieres este pueblo? Bueno, da tu vida, hijo, entonces. Gánatela. Y el pastor dice, pero es así, yo tengo los estudios reformados. Sí, es verdad, eso sirve, amado. Se lo puedo decir por experiencia. Pero si no tenés, como yo no tenía ese amor por las ovejas, no te sirve de nada ser un ministro. Porque no amas al Señor, amas reconocimientos, estudios reformados, subir videitos a YouTube y sentarte con tus zapatitos. Pero no amas. Viajas de acá para allá en conferencias reformadas para que te vean. Pero no amas al pueblo de Dios. No hay amor. Y él dice, pero no son, sí pueden ser buenos ministros, pero un verdadero ministro se queda donde lo dejó el Señor. No anda por ahí, amado. Vivimos en una época donde lo bueno, lamentablemente, se ha empezado a corromper. Es más allá, amados, de enseñar la buena doctrina. Esto, por supuesto que es importante enseñar la sana doctrina, pero tiene que empezar adentro de nosotros, amados. Nosotros tenemos la tarea, como Gálatas 6:1, restaurar a los caídos. Muchos hermanos se caen un hermano, ¿qué dice? Ni se lo merece. ¿Cuántas veces le dijimos? Y que ahí está, ya está. Y el pastor sabe qué tiene que hacer. Ir a levantarlos como hacía el Señor. Una otra vez, levántate. ¿A dónde están los que te juzgan?
No lo hagas más, por favor. Te van a apedrear. No lo hagas. Arrepentite de tus pecados. Cuando otros desistieron, el pastor sigue con esas ovejas. Se perdieron. Dice, no la voy a perder, ya le dijimos un montón de veces, se fue. Quedaste con las 99 que son más. Ahora vengo. Ese es un hombre que de verdad ama las ovejas, amados. Pero si son ovejas de verdad, que Jesucristo murió por ellas. Si es un incrédulo y no quiere saber nada, bueno, se va al mundo y se va. Si viene, vendrá porque el Señor le trajo. Se fue el chiquero. Pero un verdadero ministro tiene que tener este corazón, tiene que tener amor, tiene que tener misericordia. No, yo me sé de la doctrina de la gracia y el tulip. Y voy a refutarla todo en los debates teológicos y me invitaron al seminario teológico para que me sienten. No, amado. Tienes que tener un corazón, el Espíritu del Señor dentro tuyo. No importa dónde te dejan. Entonces, es un corazón que Dios puso. Un corazón que, así como Dios ama al pueblo, porque no somos perfectos, así el pastor puede mirar hacia el pueblo y puede amar. Puede mirar más allá de los pecados, de lo que todavía le falta. ¿Sabe por qué? Porque él mismo se mira a sí mismo. Y yo me miro y digo, me falta, Señor, todavía tanto, porque lo miro al Señor. Y sé que esa iglesia imperfecta y sucia, como muchos lo ven, el Señor la ve santa y pura. Dije, te puse a vos, ministro, para que estés ahí al cuidado. Entonces no nos cansamos, amados. Tenemos que seguir hasta el final. Debemos guardar las almas, orar, velar, escucharle. Ve tras ve las cosas que vienen y te cuentan. Y si a veces uno dice sinceramente, ¿hasta cuándo voy a soportar? Dice el enemigo, dile así, dile. Y uno tiene que estar ahí en amor. Mire, Dios dice esto y aquello. Esto no significa que no haya disciplina, que no haya corrección, que no haya exhortación. Pero usted tiene que tener más que un corazón y más que la Biblia del totazo en la cabeza. Es un corazón conforme al Señor. Y si usted es un cristiano, no se abuse de eso, de un ministro. Porque tarde o temprano puede escribirse atrás suyo, tu corazón ha sido pesado. Y has abusado de la gracia que te he dado por ese ministro. Entonces, no nos equivoquemos, amados, cuando el amor del Señor está y veremos, el amor me ama, voy a seguir haciendo esto porque todo es misericordia y este pastor es bueno. No, amado. Yo puedo mostrarle el amor y la misericordia del Señor, pero también el Señor me puso como para disciplinar la iglesia y cuidar, y cuando tengo que disciplinar, exhortar y hacer justicia como el Señor me manda, tendré que hacerlo, con dolor, de verdad, pero es así. Tengo que edificar la iglesia, como dice Efesios capítulo 4, versículo 11, para que todos sean formados en Cristo, para que Jesucristo siga formándote, como dice Gálatas capítulo 4, versículo 19, no pararé, dice Pablo, hasta que no Cristo sea formado. Él no para. Él sigue adelante, es un pastor indestructible, no importa lo que le pase a su carne, no vea, no tenga, él sigue, porque lo mueve el amor del Señor, amados. Entonces es así. Podría hablar más de las funciones que vamos a decir que tiene un ministro. Fíjese, hay un librito, pero hay un librito que si alguien tuviera el tiempo de leerlo y usted es un pastor, este es un resumen de un libro enorme que se llama El Pastor Reformado, el ministro que necesitamos, publicado originalmente en 1656 en Londres, por Richard Baxter. Y cuando habla, fíjese, empieza diciendo, tened cuidado por vosotros mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo ha puesto como mismo para pastorear la iglesia del Señor, el cual adquirió para siempre mediante su propia sangre. Fíjese, no dice cuidado de la oveja, cuídate. ¿De quién dice? Ten cuidado de ti mismo, pastor. Empieza hablando que de quién no tenemos que tener cuidado, dice Pablo a estos efesios. Cuídate de ti mismo, porque de dentro tuyo están los pecados. Si tú no te cuidas, tú no te santificas, tú no te guardas, no vas a poder cuidar tu casa, no vas a poder la iglesia, porque si puedes vivir como quieras, vivir pecando y haciendo esto y aquello y yo por allá, porque no, cuídate. Lo primero que empieza para pastorear es pastoreándome yo mismo, cuidándome yo mismo, alimentándome yo mismo de la palabra, siendo fuerte para poder después en mi casa y después en la iglesia, amado. Pero yo quiero ser pastor. Quiero pararme acá atrás.
No, amado, no es así. Esto, vamos a decir, empieza por nosotros mismos. Si usted tiene tiempo, me gustaría que lo lea en un momento, pero él empieza a hablar, amado, de ese cuidado personal y de esa santificación que tenemos. Para el pastor, no, amado, yo soy un modelo que usted tiene que seguir, ¿sí? ¿Y mi modelo cuál es? Bueno, es Cristo. Así que, y yo le voy a decir como lo que me decían los maestros antes, si usted me puede superar, yo me pondría contento, de verdad, porque mi tarea, de verdad, estaría contento, bien, le diría yo, de verdad. Porque usted ha logrado algo que yo no he logrado. Entonces es así, amado. Es un hombre, muchas cosas. Un hombre tiene que estar preparado cómo buscar otros hombres, discipularlos y tantas cosas que tenemos que hacer, amados. Es así. Debemos vivir una vida como ministros que no contradiga lo que enseñamos. Tenemos que vivir esa vida que el Señor nos manda que vivamos, amado. Entonces es así. Tenemos que cuidarnos, porque si yo caigo, amado, puede caer toda la congregación. Se desparrama la congregación. Imagínense, por eso digo, ayúdeme, le digo, por favor. Porque el enemigo está ahí, con una mirada así tan... acá es tu debilidad, tenés sentimientos honestos. Te voy a complicar entonces. Es así, amado. Es un ángel caído, hay espíritu, hay maldades. Entonces tenemos que pararnos como iglesia y lograr no solamente el pastor, ese corazón así conforme. Usted que es la novia de Cristo, usted que se dice ser cristiano, usted que se dice ser hermano, bueno, tenga también un corazón conforme al del Señor, porque no solamente yo tengo que buscar un corazón conforme. Dice la Biblia que usted tiene una mente de Cristo. Y dice la Biblia que todos sus pensamientos, todo su corazón tiene que ser del Señor, como dice ahí, en la parte de Mateo capítulo 22, versículo 37. Primer mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón. Que dice, creo que Proverbios 4, 24, dice, hijo mío, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Y en Mateo 7 me dice, ¿por qué? Porque de él mana. Entonces, el corazón tiene que ser del Señor. Así como, no yo puedo decir, no, este Señor sabe que estos sentimientos de estos no me los toca a estas personas, ¿no? No, amado, es todo el corazón es el centro de emociones, le pertenece, yo ya no me pertenezco. Es así, no es solamente para mí, amados, debemos ser irreprensibles en todas las áreas, ¿sí? En todas, miren, si usted lo puede leer, yo lo tengo marcado ahí, no me da el tiempo de seguir hablando de eso. Y entonces cuando usted puede ser irreprensible y usted tiene un cuidado por sí mismo, puede decirle a otra persona, incluso dentro de su casa, incluso vamos a decir en la iglesia, como decía creo que en Esdras capítulo 7, y él se preparó a sí mismo, culminó la escritura y después la enseñó al pueblo, decía Esdras. No es que él hacía lo que quería, así, no, se puede entender, no sean como los fariseos. Y creo que me quedé en el administrador. Voy a apurarme. Como administrador de Dios, no soberbio. Escuche, va a mostrar 5 cosas que el pastor no tiene que ser. Bueno, muchísimas más tendrían que ser, ¿no? Pero no soberbio. La palabra es ausades. ¿Qué significa soberbio? O sea, escuche, una persona arrogante, un orgulloso. ¿Vio que mira así? Y se cree porque tiene más, no sea título, dinero, lo que sea. No, ¿cómo tiene que ser el pastor? Bueno, humilde. Santiago 4:6, ¿qué dice? Que el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sí? Escuche, mucha de la soberbia, porque podríamos hablar mucho más de esto, pero mucha de la soberbia, amado, lleva, vamos a decir, a esta persona engreída a creerse más. Incluso trae enojo. De verdad, porque un soberbio, un altanero siempre ve a los demás, no alcanza la vida, se creen más que los demás, lo que sea, con dinero, con santidad, lo que sea. El hombre tiene que ser humilde, la mujer tiene que ser humilde. ¿Qué dijo el Señor? Aprended de mí que soy manso y humilde. Bueno, no podemos ser como ministros soberbios. Si alguien me llama la atención, digo, sí, gracias hermano, lo voy a intentar, de verdad. Me cuesta todavía, gracias, porque no puedo decir, no, yo soy el pastor. Entonces yo debo dar ejemplo de humildad, no de arrogancia, porque el pueblo de verdad, fíjese, está mirándonos constantemente a nosotros. Entonces, no arrogante, ¿sí? Porque siempre la arrogancia va a llevar al enojo o a la ira. Las personas, ¿por qué? Porque siempre los va a ver como menos, no se comportan como se tienen que comportar, o no tienen como yo, o esto o aquello.
No un soberbio, sino un humilde, ¿sí? Dice así, no, creo que la otra palabra no, no iracundo, esa palabra iracundo es argilos. Es una persona irascible, o sea, alguien que, podríamos decir, una persona, no sé si está mal decir esto, una persona mecha corta, pero esas bombitas que tenían así, ¿no? En el dibujo que se explotaba así, es una persona, vamos a decir, que se enoja con facilidad. Una persona que cualquier cosa, ya se me molesta de nuevo. Y usted le dijo, el rato, yo me molesté de nuevo. Se le acabó la paciencia enseguida, la paciencia como una mechita así corta. Entonces, el pastor no puede ser iracundo, amado. Fíjese en Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, podría ser un pastor, podría ser usted, hermano o hermano, ¿qué dice? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. La palabra airarse la busqué es orgé. Escuche, significa ira, una pasión violenta, una persona que no puede controlar sus emociones, se prende fuego, enseguida se molestó. Amados, y no solamente para el pastor. Un pastor podría decir, no soy el pastor, a mí me va a respetar. ¿Qué le pasa a usted? El Señor me puso, soy el ungido del Señor. No, amado, no puede hacer eso. Un pastor tiene que ser humilde, pero si vienen me dicen con amor, con la palabra del Señor, que mire, pastor, quiero que está a ver, digo, sí, es verdad, o no, no es verdad, no, mira, amado, si en el contexto, o lo que sea, o que diga, a mí no me van a discutir porque soy la autoridad. No, nosotros tenemos que ser humildes, amados, ¿sí? Es así. Una persona que no se enoja con facilidad, una persona, vamos a decir, esto no quiere decir que una persona que no tenga carácter no tiene que tener temperamento, ¿sí? Pero no tiene un temperamento explosivo, amado, que explota por cualquier cosa, ya hacemos. Pero yo no me molesté, pero ¿cómo está tu corazón? Porque quizás tu corazón sí te ha molestado y hay raíz de amargura, hay enojo, ¿sí? Entonces, tenemos que ser eso, amados. Tenemos que buscar tener todas estas cualidades como un ministro. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, con un corazón conforme del Señor. El Señor dice, bueno, ¿cómo tienes tu corazón? Bueno, manso, hijo, apacible. ¿Cómo debo responder? A mí no, debes responder con blanda respuesta, sazonada con gracias tus palabras, con gentileza y con amor. Y no vas a perder la varonilidad con esto. No te creas que no, debes hacerlo así como el Señor hizo, porque el Señor es un modelo. Cuando tenía que hablar con autoridad, hablaba con autoridad, todo se arrepentía. Pero yo no quiero que andaba gritando, esos hombres que andan y pegan unos gritos y se secan la transpiración y creen que con eso, amado, no sé qué cosa. No es así, ¿no? Pero andan así, se secan con el pañuelo así, transpiran tanto, parece que hay ejercicio ahí atrás. Sí, no, amado. Podemos hablar con tranquilidad y decir las cosas. Y esto no significa la verdad debe ir acompañada con amor. ¿Sí? Ese es el asunto. A veces hay mucho amor, no hay verdad. Y al otro lado hay verdad y muchos de nosotros que fíjense, no hay amor. Dentro de la reformada, cuando vemos, yo lo miro a muchos reformados, veo mucha doctrina. Vos los mirás, amado, y decís, no hay nada de amor, no hay paciencia, no hay benignidad, no son amantes de lo bueno. Entonces, pero mucha doctrina. Eso es lo malo, el desequilibrio, no iracundo, entonces debe ser paciente esta persona, ¿sí? No debe ser como un volcán que hace ¡pum! No sabe cuánto va a explotar, dice, bueno, cuidado, parece que va a explotar. No, no es así, amado. Vamos a seguir avanzando. No soberbio, no iracundo, no dado al vino. Bueno, esto está de más, ¿no? No dado al vino. Pero vamos a explicar qué nos dado al vino. Es una mente que es una mente sobria. ¿Ve una persona que toma, qué pasa? Empieza a decir tonterías, o sea, una persona que no tiene su mente bien. Bueno, es una mente juiciosa, eso es. Es una persona que, vamos a decir, pierde todo juicio, en el sentido eso, ¿sí? Vamos a seguir avanzando. No pendenciero. La palabra es plectes, o sea, que es un pendenciero. Ustedes saben, vieron esas peleas, incluso cuando toma, ¿veo? Se ponen a pelear, a gritar, a hacer desorden. Entonces es un golpeador, un pendenciero. Pero sí, pero yo no lo hago, pastor. Pero quizás es una persona que siempre está buscando algo, un pleito.
en la mesa. Usted está tranquilo, la cocina, ¡pum!, trajo un problema. ¿Otra vez con eso? Pero, y crea problema, y crea problema, y crea problema. Pero no problema del puño, sino algo espiritual. No sé si se puede entender. No buscar eso, ser pendenciero. O una persona, vamos a decir, que busca problemas. O podríamos decir, nunca escuchamos esa frase que dice, no te metas porque tiene un mal genio. No lo contradigas porque ya se molesta. ¿Sí? Sigue las corrientes. Bueno. No, amado, qué feo que nos vean así, ¿no? Si este tiene mal genio. Decirle que sí, hermano. Bueno, hermano, sí. Que está feo, amado, que seamos así. Podemos decir las cosas, pero sin ser pendeciero, sin tener eso. Hay tanto para trabajar dentro de nosotros, amado, de verdad. Entonces, es así. Es decir, pero yo hay que defender la verdad, hay que ser apologista. Y un pastor debe hacer eso. Sí, amado, pero lo puede hacer con amor. Se lo digo por experiencia. Lo puede hacer, decir esas mismas verdades que usted tiene que decir sin pecar. Puede ir a decir, sí, pero no peque. No se enoje, no permita que el enojo, como dice Efesios 4, se ponga sobre usted. No haga eso, amados, porque hay toda esta clase de pecados están dentro de nosotros y contaminan nuestro corazón como pastor o como iglesia. No debemos permitir eso, ¿sí? Usted, creo que una parte de Pablo dice que no te enredes en discusiones inútiles, son vanas palabrerías. Bueno, pero se enojó. Se enojó, se empezó a presentar en palabras y se enlazó solo con sus palabras y por ahí sale el mal genio, entró el pecado y le dijo algo al otro y la persona, si no está bien, le devuelve. ¿Sí? Quizás no todos tienen esto de ser pacificadores, mansos, de no pagar mal con mal, de tener amor, de soportar. Entonces, estas cosas, vamos a decir, un pastor debe mortificar, no controlar, mortificar, que no esté ahí adentro. Es un hombre, vamos a decir, que tiene que tener una conducta intachable, moralmente, amado, incluso cuando habla. Debemos cuidarnos nosotros de estas cosas. Vamos a ver el otro requisito que habla ahí. No codicioso. El tiempo. Ya estamos. Y bueno, acá llegamos, ¿no? No me voy a frenar mucho en esto. Yo me pensaba frenar todo ese mole en este texto, pero no lo voy a hacer. No codicioso de ganancias deshonestas. Ay, amados. ¿Cuándo vemos por ahí toda esa gente molestando con eso del diezmo y las cosas, Señor, y pidiéndole al pueblo? Fíjese, ustedes se acuerdan, no lo voy a leer, pero si quiere, por favor, yo lo busqué, así que si lo quiere anotar y en la semana lo busca, usted yo creo que lo sabe, Ezequiel 34. ¿Se acuerda la profecía contra los pastores de Israel? Lo que pasó, que muchos que decían que ellos anduvieron perdidas estas ovejas. ¿Por qué? Porque esta dice, no las fortaleciste a los débiles. Fíjese, me he de fortalecer. El pastor está para fortalecer, alimentar a las ovejas. No las curaste cuando están enfermas. ¡Ah, toma, esto te lo mereces! ¡Pagazo! Pero no, amado, sí, le curamos las heridas, tratamos de ver y si hay que disciplinar o soltar, pero un pastor tiene que tener todo esto, amado. Curar, fíjate lo que dice el Señor, dijo, no fortaleciste a las débiles, al pastor le dice, no curaste a la enferma, no la vendaste a la quebrada, no volviste a la redila, a la descarriada. No se puede, que se vaya al mundo. Bueno, yo tengo, mire hermano, no se vaya, por favor, fíjese, me quiero ir. Bueno, si se quiere ir voluntariamente yo no puedo hacer nada, pero tengo que cuidar a cada uno de ellos. Mientras, dice, el Señor me permita. Dice, la carrera ni buscaste la perdida, sino que dice, habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Y él sigue hablando, fíjese, le dejaron que se vayan, le sacaron la lana, y dice, y en un momento el Señor dijo que Él iba a mandar, por supuesto hablando del Señor Jesucristo, ¿no? Que las iba a sacar de donde estaba, le iba a poner en un lugar sano. En el sentido, vivimos en una época, amados, donde los pastores, amados, son codiciosos de ganancias deshonestas. Esto no significa que un ministro no se debe, si se puede, procurar darle un sustento, ¿no? Si hay, la iglesia tiene, puede dar, para que se pueda abocar de lleno a la tarea que el Señor le ha llamado, ¿sí? Pero es así, no ser codicioso. Ustedes ven a Eva, Adán y Eva, ¿qué pasó? La codicia, entró todo el pecado, entró la codicia. Romanos 7, porque dice Pablo, conoció el pecado. El 10º mandamiento, ¿qué dijo? No hubiera conocido el pecado si no fuera por la
Por la codicia. Todo viene en 1 Timoteo 6, versículos 5 al 10, que dice, ¿cuál es la raíz de los males de todo? ¿El dinero? El amor. El amor. Es cuando una persona ama el dinero. La otra vez vimos que amó Demas. Bueno, el mundo. Ahí lo tienen a Jesse, lo tienen a Demas. Tienen a muchos que amaron las ganancias, ¿sí? Por eso Pablo dijo, creo que Pedro y Juan dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo les doy. Pablo dijo algo parecido también, que él no había trabajado para ganar, algo así dicen en todo ellos. lo tenía por basura. Sí, también. Entonces no ser un codicioso, la palabra es aish, pero que es aish roker, que no me acuerdo, no la pude traducir bien. Pero es una persona, vamos a decir, codiciosa, siempre quiere más, no se cansa, quiere y quiere. Acá en el sentido es de ganancia, de dinero. No le alcanza, nunca está contento con lo que Dios le da, no tiene un contentamiento. Y si usted ve un ministro así, dice, es un quedado, no aspira a grandes cosas. Dice, no está mal aspirar cosas. Amado, el asunto es que en ese aspirar usted deja a Dios a 10 kilómetros atrás. Porque aspira y corre tanto para alcanzar esas cosas que quedó atrás. Y lamentablemente eso es lo malo. Dios te quiere bendecir, sí, te lo bendice. Dios te da esto, claro, porque Dios te lo va dando. Pero vos seguís caminando con el Señor. No es que dejar al Señor por ir a buscar esas cosas. No es así, amado. Entonces, un amor al dinero, y eso es lo malo, ¿sí? Es el engaño de las riquezas que aparece en Mateo 13, versículo 22. Es lo que dice Ezequiel capítulo 34, que muchos pastores se fueron amando todas esas riquezas. Entonces es así, amados, tenemos que tener un corazón de verdad que no esté, por eso un verdadero ministro, todo lo que hace. Yo me acuerdo que una vez me dijo, no, pero si fuera para acá, me dijo uno, le digo, yo te voy a hacer una pregunta, amado, le dije a otro pastor, ¿vos te quedarías acá, donde estoy yo? Y dejarías ese lugar de comodidad donde está y te quedarías acá y yo me iría allá, porque yo no me iría, pero vos te quedarías, no, yo no, ¿por qué no? Amigo. Entonces fíjese dónde está su corazón, amado. No le importa la obra del Señor, si la gente pobre acá, lo que sea, ¿no? Es el prestigio donde estoy, el reconocimiento, cuánto logré. No, amado, usted si tiene un corazón conforme al de Dios, se va a quedar y va a hacer la obra. Como el Señor, el Hijo de Dios tenía un corazón conforme a su Padre porque era el Señor. Y fue hasta la cruz y padeció y llegó, no importa lo que dijo Satanás. Avanzó hasta el final poniendo en la mente el galardón. Y es así, amados. Eso es un hombre que ha sido llamado por el Señor, que no tiene una visión, unos ojos de este mundo. Sus ojos son diferentes, amado. Él ve otras cosas que el hombre natural no ve, ni el pastor común ve. El pastor común por ahí ve la ley y habla y ya. Pero un pastor que está lleno del Espíritu ve más allá, amados. Va más allá. Él vive, vamos a decir, me acuerdo que escuchaba una frase de un pastor, yo dije, tremendo. Una vez hablando de un pastor conocido que a mí me llamaba la atención porque era un pastor que yo lo miré y digo, Señor, quiero eso, decía yo. Él hablaba como si conociera al Señor, como si viviera con Él, sin decirle el che amigo o él es mi amigo. Aunque el Nino dice, él es mi amigo. No, un amigo que le respetaba, estaba con él, pero tenía comunión, ese era el sentido. Y él le decía, uno dijo, este predicador, yo dijo, hablando en serio, no burlándose, digo, está 6 días con el Señor y baja el 7º día a predicar acá. Yo dije, wow, digo, pero no dijo burlándose. Él decía, están los 6 días en el sentido con él metido, y el 7º se aparta para predicar al pueblo. Amado, eso a mí me confrontó. O sea, así debemos ser todos, amados. Procurar esa comunión, tener un corazón conforme al que tenía el Señor Jesucristo en nosotros. Así voy a tratar de apurarme. A ver cuándo me voy. Ganancia deshonesta. Hospedador, escuche, la palabra hospedador que aparece ahí es filoxenos. O sea, una persona hospitalaria. La palabra filoxenos con X, viene la palabra de pilo, que significa piloxeno, significa pilo, es amor, y kenon significa desconocido, o sea, es amor al desconocido. El pastor es una persona que abre la puerta, pero a cualquiera,
Ya lo hablamos muchas veces. No, que yo vengo de allá. No, vos me querés venir a veranear. Aquel no. En esa época, ustedes si se acuerdan, en Tercera de Juan capítulo 1, versículo del 5 al 8, había un personaje que se llamaba Gallo. Acuérdense que Juan no veía ahí, pero le decía, le halagaba como Gallo abría las puertas de su casa. Eran personas o predicadores que andaban viajando, o como Lilia daba su hogar, o creo que era María que ofrecía el lugar, no se llama ese lugar alto, el aposento alto. Eran personas, vamos a decir, que entregaban su casa, ¿sí? Para hospedar a los verdaderos cristianos, estos que venían viajando desde lejos, no tenían, entonces abrían su hogar y los recibían y para que puedan seguir viajando, pero los verdaderos cristianos, ¿sí? No se quedaban mucho tiempo, estaban un tiempo ahí. La otra que aparece que es amante de lo bueno. La palabra es también, pilagatón. O sea, pil es amor y agatón es bueno, o sea, amante de lo bueno. O sea, un pastor que tiene que ser, bueno, todo, creo que Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice, en que todo lo que es bueno, agradable, y perfecto y puro, en estas cosas pensar. Bueno, un ministro, ¿qué ama? Bueno, lo que ama a Dios. Si él tiene un corazón conforme a Dios, ¿qué va a hacer? Bueno, va a amar lo que Dios ama y va a aborrecer lo que Dios aborrece, porque tiene un corazón conforme. ¿Cómo puedo lograr esto? Bueno, por medio de las Escrituras, llenándome. Todos tenemos el Espíritu Santo, pero la llenura no la tienen todos, amados. Deben procurar ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo amar? No tengo que tener amor, gozo, paz, benignidad. Me tengo que llenar de la palabra de Dios, amados. Entonces, debe ser amante de lo bueno. Es una persona, vamos a decir, que siempre él anhela hacer las cosas buenas. No importa lo que pasa, que digan, ¿hasta cuándo va a hacer esto? No, yo soy un cristiano. El Señor me mandó a hacer el bien, no a pagar mal por mal. ¿Se puede entender? Es una persona que siempre busca el bien. Pero yo amo. No, porque dice que el amor hace el bien. No sé si se puede entender. Amados, en todas estas cosas debemos crecer, debemos buscar, y es que amar lo bueno. Bueno, amar lo bueno también significa relacionarme con aquellos que aman lo bueno. Yo no puedo relacionar, amar lo bueno y sentarme con impíos, y reírme con impíos, y estar con impíos después digo que amo lo bueno. No, amados, si me siento con muchas personas es quizá para hablar o predicarle, pero yo no voy a decir que amo lo bueno cuando escucho música del mundo que es mala, veo cosas que son malas, no sé, hago cosas malas, no, debo procurar buscar todas las cosas buenas que Dios me dice, en ese sentido. ¿Qué es lo que a Dios le gusta? ¿Qué es lo que ama a Dios? Bueno, ¿dónde está su corazón puesto? ¿Qué es lo que aborrece Dios? Bueno, tenemos que ver las Escrituras para saber qué es lo que Dios dice. Así yo puedo amar lo bueno, ¿sí? Si no, ¿cómo voy a saber? En ese sentido. Es una persona, podemos decir, escuche, benévolo, en general con todo. Es una persona, escuchen, no es un buena onda, pero es una persona sensible, una persona, por así decir, que se puede llegar. Es una persona que ama hacer las cosas buenas, sin, para decir, ser un tonto. No sé si se puede llegar a entender. ¿Sí? Amén. En ese sentido. La otra palabra es sobrio, ¿no? Escuchen, la palabra sobrio, para curarme, es sofrón. Esto se deben acordar ustedes. Es una persona que es de mente sana. Una persona de mente sana. ¿Qué es un sobrio? Bueno, amado, es una persona prudente, es una persona moderada. ¿En cuanto a qué? A lo que opina, en lo que habla. Es una persona prudente en sentido serio, ¿sí? Vamos a decir, 1 Pedro 4:7 dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Escuche, sé pues sobrios y velad en oración. Entonces, ¿qué es sobrio? Amado, es una persona que tiene su mente siempre clara. ¿Vio como que toma algo o habla siempre y no tiene su mente clara? Bueno, la mente despejada, es así. ¿Vio cuando está en el día oscuro usted no ve nada? Y cuando hay luz, ¿qué pasa? Dice, está despejado, veo bien. Está nublado, no veo bien, está oscuro. Bueno, él tiene claro, es como esos autitos que tienen esa cosa, no sé qué se llama, parabrisas. Bueno, él tiene siempre le viene la mugre, está limpiando siempre. Agua, la palabra de Dios, limpiando. Tiene su mente sobria, su mente clara, para poder pensar claro. No se deja gobernar por la pasión, me enojé. ¿Por qué? Porque no entra el pecado, como decía hace mucho yo,
él deja de ser irracional. Si guió por emocional, él es manso, él es humilde, su mente siempre dice, no, el Señor dice esto, enojate, no, tengo la mente de hacer lo que el Señor manda. Entonces su mente siempre está en clara. Creo que en una palabra aparece como de dominio propio, templanza, ¿sí? Dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. En ese sentido, esa persona tiene que estar continuamente, amado, escuche, preste atención. Ya me pasé, ¿no? Escuche, el pecado va a ensuciar su mente. Usted tiene que estar continuamente con su mente limpiándola, porque él se va a meter en su mente. Enojate, mira lo que hizo, aquello. Fíjate aquello. No, mente clara. O sea, clara significa limpia, despejado de cualquier cosa para poder pensar bien. Me ayuda el tiempo a ver ¿qué más? Justo se me acabó el tiempo. Voy a tratar de apurarme. Es como 2 sermones, ¿vio? Así que voy a apurarme. Justo, es dicario. ¿Qué significa justo? Bueno, es una persona recta. ¿Qué significa? Bueno, recta en su conducta, en su carácter, en todo lo que hace. No solamente externamente, sino que en todo, en su habla, vamos a decir, en tratar, cómo trata a las personas. No es una persona que dice, con este sí, no, con este favor no, porque tiene dinero. No, acá no me traigo problemas porque a veces me la contradigo al hermano o la hermana y me traigo... No, él es un justo. ¿Por qué? Porque tiene la balanza del Señor y es una persona dicario para con Dios. Es justo con las personas, se puede entender, no para con Dios. Justo para con Dios como por medio de Cristo, ¿sí? Pero es una persona equitativa, es una persona, podemos decir, intachable, es una persona íntegra, que usted lo escucha hablar y él no es de doblez, una persona que vamos a decir que tiene como que se balancea, se puede decir, es una persona, vamos a decir, que juzga siempre bien, o sea, trata bien a su semejante, o sea, él no es una persona parcial, es una persona imparcial, ¿sí? No que es parcial con uno y con otro, no, es parcial, así dice el Señor. No, pero otro no, así dice el Señor, nosotros tendré problemas. Bueno, pero el Señor dice así, no puedo hacer otra cosa. Él es justo, tiene que decir lo que dice la palabra. Él no hace favores, alguien de favoritismo con las personas, no, porque sí, fíjate que no. Dice, Dios dice esto, o no hace prejuicio, podríamos decir. Entonces, es una persona que tiene el corazón de Dios, porque el Señor es así, ¿sí? Entonces, por eso que, amados, debemos guardar nuestro corazón. La otra palabra es santo. Pues de un corazón conforme al del Señor, ¿cuál es ser? Un pastor, bueno, una persona que es santa. La palabra creo que es sagio, o josíos aparece ahí. Pero significa santo no solamente posicional en Cristo, sino que Él guarda por sobre todo sus corazones. Se aparta, o sea, de contaminación, de pureza, trata de vivir una vida apartada, buscar, ser un devoto. Primera de Pedro 1, 14 al 16, ¿se acuerda que dice? Que el Señor es santo, así nosotros seamos santos también. Es una persona que busca vivir una vida piadosa, una persona que busca tener una relación con Dios, como esa persona que se llamaba Enoch. Continuamente, apartado como el Señor, que se apartaba en oración y tal. Es eso. Ahí, escuche, ser santo no significa que me aparto de los otros viles pecadores hermanos. No, es un santo, tiene una comunión con el Señor, ¿sí? En ese sentido, apartado. Escuche, y un santo no es un monje, apartado por fuera, pero por dentro sigo siendo un diablito. No, santo internamente, también en mi corazón y mis pensamientos. Yo quiero ser pastor. No, amado, todas estas cosas, fíjese lo que está diciendo de un pastor, ¿sí? Entonces debemos ser así, no por fuera, sino por dentro. Una persona que busca, aunque no es así, busca no estar sin mancha, ¿sí? Y si está en mancha, pedí perdón al Señor. Es así, no podemos vivir una vida como queremos, una vida va a tener... Y nuestro comportamiento tiene que agradar a Dios, porque el domingo que viene vamos a ver que estos falsos pastores, que algunos de que se decían cristianos, vivían como querían, hacían lo que querían. Sobrio, la palabra sobrio significa dominio propio, acá la palabra es templanza. ¿Sí? Sobrio, ¿qué significa? En el griego es encrates. Una persona, escuche, que tiene bien controlada, es una persona que la tiene así, agarrado, vamos a decir, su carácter está así.
¿Vio el caballo que lo tiene así? Bueno, él tiene dominio, escuche, de la otra persona, de la congregación, no. Si usted, hablando del pastor o cualquiera de ustedes, si quiere tener un corazón conforme al del Señor, escuche, si usted no domina sus pensamientos, sus pasiones, sus deseos o su lengua, no va a decir al otro, porque usted no se puede dominar. Una persona que no se domina, como dice el proverbio, ¿cuál es el más fuerte? El que pueda dominarse a sí mismo es más fuerte que el que domina la ciudad. Porque enseguida el temperamento lo agarró, o cualquier deseo de cosa lo agarró y gobernó. Y si gobernó, amado, gobernó su mente, su corazón y todo lo que y se metió adentro rápidamente y salió por su lengua. Entonces, debe ser alguien que se domina a sí mismo. Un pastor tiene que tener dominio completo de pasiones y deseos, de su lengua, todo eso. O sea, sinceramente, es una persona que busca disciplinarse a sí mismo. Tener un control de sí mismo, ¿sí? Es una persona que se disciplina en lo que sea, incluso con su tiempo. Dice, tengo que ser disciplinado en esto, controlar esto, aquello. Empieza por uno mismo, ¿sí? Dice, yo quiero gobernar una iglesia. Bueno, empiece gobernándose usted mismo. Porque si usted no se gobierna usted mismo, no tiene control, no va a decir a su esposa, haz esto porque si no, si vos no, ni vos. Los hijos, no, vos papá, si vos haces lo que querés. No te puedes gobernar, voy a gobernar la iglesia, porque ahí sí me van a respetar. No, no es así, amado. Empieza gobernándose uno mismo. Y si uno no se gobierna, no puede decir ejemplo a los demás. Empieza, esto yo le digo, el gobierno del yo, o esa naturaleza caída, hay que gobernarla. No puede ser, porque tenemos el poder del Espíritu Santo para gobernarlo. Atar a ese hombre fuerte que ya el Señor lo ha vencido. Entonces, no, dice 1 Corintios 6, me dejaré dominar por ninguna cosa. Usted tiene ese poder en Cristo. Ay, Señor, en la última parte, a ver, ¿cuál es? Porque, no, el 9 es, ay, Señor, retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que lo contradicen. Bueno, esta es la última pedacito que me quedó desde acá. Entonces, ¿qué lo que debe hacer, amado? Él quiere gobernar, tiene que gobernar la iglesia, tiene que gobernar su casa, pero ¿cómo va a hacer esto? En su casa, en sí mismo, y vamos a decir, y ahora refutar a las personas. Muy bien, con la palabra. Por eso dice, debe ser retenedor. ¿De qué cosa? De la palabra. Él debe retener la palabra en el griego es aferrarse. Vemos a mujer que pasó y dijo, me aferro de su manto, y se agarró así. Y yo pienso que el Señor caminó y dijo, ¿quién tira de mí? Así se debe agarrar, como se agarró usted una vez con la fe por Cristo. Bueno, el pastor debe retenerse. No que yo hago muchos milagros, que yo hago muchas campañas, que yo doy de comer. No. El ministro debe ser retenedor de la palabra de Dios. La palabra retenedor es antejomai. ¿Qué significa antejomai? Significa sostener o adherirse. Eso es, amado. ¿Por qué? Sostener a mí. Porque había muchos falsos maestros, amados, que enseñaban por ganancias deshonestas, vivían como querían. El pastor debe aferrarse a la palabra de Dios, porque hay muchos contumaces, que vamos a ver el domingo que viene, que quieren contradecir la palabra de Dios. Hay muchos hermanitos que no saben mucho la palabra, pero esto y aquello. Me dijo otra persona que es esto. No, mira, hermano, la palabra dice esto. Fíjate, pero si el pastor no es retenedor de la palabra de Dios, ¿cómo va a tener un corazón conforme al del Señor? Si en su corazón no habita la palabra de Dios, nunca la retiene, él está en otras cosas. Tengo que ir por allá, para acá, para acá. Ahora voy a retener la palabra de Dios. Sí, pará, dame un segundo. Nunca vino ahí en el púlpito y hacen así. ¿Cómo no decir que va a retener? Perdón que le digo que ya te las tiene con los pastores. Amado, ¿cómo va a retener? Le digo, sin gritar. ¿Cómo va a retener la palabra de Dios si usted nunca hace así? Nunca hace esto así. Ya no hiciste más la Biblia. Te quedaste en el tiempo. Sos un viejo de eso. Puede ser, amado, que sea un viejo como Spurgeon y otros. Pero eso el libro habita dentro mío, amado. Tiene vida. Vida tiene dentro mío, amado. Fluye. No solo sangre, fluye esa palabra dentro mío. Va y viene. Y no soy ningún carismático. Va y viene por mi mente, por mi ser, por mi oído, por mi mente. Los textos. Es así, tiene vida, amado. Por eso yo puedo hablar a las personas, mira, el Señor dice esto, mira, el Señor dice aquello, no hagas esto, o cuando me tenga que contradecir o para algo, no, el Señor dice esto. Porque la autoridad, amados,
que nos da, pero para eso debe retener la palabra de Dios, porque para eso usted va a poder predicar la sana doctrina. ¿Cómo va a predicar la sana doctrina? Va a tener que buscar algo, bajarse algo de por ahí, porque no retiene la palabra, no tiene la palabra en su corazón, no la ha guardado dentro de usted, no la atesora, no lee tesoro esto. Esto es un libro, quizás, pero esta es la palabra de Dios, pues tiene que tenerla, amado. ¿Para qué? No solamente para retenerla, sino para tener una conducta moral, una vida santa. ¿Y con qué va a enseñar a la congregación? ¿Con qué va a reprender al error? Si no tiene la sana enseñanza, ¿con qué va a edificar? Como dice Efesios 4:11. Para esto puse pastores, dijo Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que me las entretengan mientras yo vengo, haga que no se aburran. No, para que la edifique, para que sea formado Cristo, para que ya no sean niños frutantes, para que se vayan con el gordo. Es un arduo trabajo que tiene usted. Y para llenarse, tener un corazón conforme al de Dios, tiene que limpiar, y tenemos que limpiar incluso como pastores, y para eso necesitamos la palabra, que es pura, para que cada vez se parezca más en el corazón, y nunca creo que va a ser conforme al corazón de Dios, pero sí vamos a buscar que nuestro corazón, como ministros, se parezca al corazón de Cristo. Tenemos que lograr eso, amados. Tenemos que lograr, porque el Señor nos manda a que seamos esto. Retenedor de la palabra fiel, amado, significa de alguna forma es que tiene que ser apto para enseñar, como decía Timoteo. Esta persona tiene que ser apto para enseñar, tiene que apegarse a la doctrina, al evangelio, al depósito, tal como ha sido enseñada. La palabra de enseñar y didascalos. O sea, ¿quién la enseñó? Bueno, la enseñó Jesucristo. ¿Quién fue el que puso esos fundamentos después? Bueno, los apóstoles, como dice Efesios capítulo 4, ¿sí? El fundamento que pusieron. Entonces, no podemos inventar doctrinas nuevas o cosas que me dijo el Espíritu. ¿Cómo enseñamos al pueblo? Bueno, por medio de la palabra de Dios. Es así. En 2 Timoteo 4:2, que no ve, 1 Timoteo 4:6, 2 Timoteo 4:3, versículo 14. Que acuérdense, esto que te mando, que enseñes tal cosa, a tiempo y afuera de tiempo. ¿Qué cosa? Yo, entretenimiento. No, la palabra de Dios enseña a Timoteo. Reprende a tiempo y afuera de tiempo. Enseña. ¿Por qué? Porque con la palabra de Dios, porque ¿con qué vas a soltar? ¿Con qué vas a edificar? ¿Con qué vas a reprender? ¿Y con qué vas a llamar la atención a las personas? ¿O con qué vas a convencer a una persona? Tienes que hacerlo con la palabra. Es lo que es lumbrera, es lo que es el espejo. Es así. O la espada que puede cortar. Entonces la sana doctrina, la didascalía, convencerles que contradice, redarguir, refutar el error. No solo convencerlo, sino que reprenderlo, incluso condenar a las personas. ¿Pero por qué? Por medio de la palabra de Dios. Y esto es lo que debe hacer un hombre conforme al corazón de Dios, un pastor conforme al corazón de Dios, amado. Y acuérdese bien esto, no solo es para mí. Si usted dice que es cristiano o cristiana, usted va a procurar, porque para eso fue llamado, dice Romanos capítulo 8, versículo 29. ¿Para qué? Para que Jesucristo sea formado de nosotros, es el primogénito. Para eso, no, Señor me llamó, ¿para qué? ¿Para qué te llamó? ¿Para qué te justificó? ¿Para qué te conoció antes de la fundación del mundo? ¿Para qué querés ir al cielo? No entiendo, porque ahí vamos a estar glorificados. Entonces empieza ya. Usted me dice, voy a viajar a un lado. Y no es que llega el momento y las cosas. No me preparé. ¿Y el equipaje, el pasaporte? No, amado, empieza ahora. O cuando viene el culto y dice, no, verdad, me bañé, no me cambié. Ahora empieza a limpiar esa purificación. Primero en Cristo. Asegúrese una cosa, escuche, y cierro con esto. Ahora sí cierro con esto. Escuche, y voy a cerrar con esto. Richard Baxter, el pastor reformado, primeramente le dice al pastor, ¿sabe qué le dice? Hace estudio reformado, ¿no sabe qué le dice? ¿Ustedes tienen? Primeramente, le dice el pastor, tenga cuidado usted mismo, asegúrese de que ha sido verdaderamente convertido. Usted dirá, no, es broma. No, amado, le puedo asegurar que hay muchos ahí que no nacieron de nuevo. No nacieron de nuevo, amado. Pero estudié en el seminario, conozco. Sí, pero no tiene el corazón. No, amado. Asegúrese, de verdad se lo digo por experiencia, haber nacido de nuevo, de amar a las ovejas.
asegúrese, él dice eso. Tenga cuidado de no estar predicando acerca de Cristo a otro mientras que usted vive, mientras usted mismo que vive está sin Cristo. Se le ha prometido una recompensa gloriosa a los fieles predicadores del Evangelio, pero usted jamás disfrutará de esa recompensa, a menos que usted mismo haya recibido primeramente el Evangelio. Hay muchos predicadores que están ahora en el infierno, quienes advertían muchas veces a sus oyentes de la necesidad de escapar de él. ¿Acaso espera que Dios le salve a usted por haber ofrecido el Evangelio a otro mientras usted mismo lo rechaza? Dios nunca prometió salvar a los predicadores, sin importar cuán dotados fuesen, a menos que ellos fueran convertidos. Vamos a orar, amado. Amado Padre, venimos a trono de la gracia, Señor, le agradecemos por esta advertencia, Señor, a aquellos predicadores, Señor, a aquellos que dicen que vienen a predicar en el nombre del Señor y traen profecía y traen sueños, Señor, cuando usted mismo ni siquiera los ha llamado. Señor, le agradecemos por esto, le pedimos, Señor, que usted, Señor, nos santifique más en Jesucristo, Señor, que me ayude a seguir y cuidar esta iglesia que pertenece a usted, que ha ganado con su propia y preciosa sangre. Le pedimos todo esto en nombre de Jesucristo, como siempre decimos, amén. Amén. Amén.